Bueno, vamos a conversar en este momento con Alicia Abanto. Ella es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Doctora Abanto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Bueno, tratar de entender cuál es, digamos, la situación actual del oxígeno en nuestro país. Las imágenes que vemos, lamentablemente, en las últimas semanas, en los últimos días, son desgarradoras, porque literalmente para una persona puede significar entre vivir y morir por este insumo esencial. Y lo último que sabíamos, el último dato que dio en ese momento la exministra Macetti, era que en el Perú el déficit de oxígeno es de 100 toneladas diarias, que entiendo equivale a 8.000 balones diarios de oxígeno que no hay. 8.000 personas que están en riesgo de morir por la falta de oxígeno. Efectivamente, Omar, nuestro país está atravesando por una situación muy dramática debido a que los pacientes mueren por falta de oxígeno. Los pacientes en esta segunda ola están muriendo por falta de cama UCI y por falta de oxígeno, no solamente por la gravedad de la infección, sino también por una precariedad del sistema de salud. Y por tanto, desde la Defensoría del Pueblo, lo que nosotros estamos insistiendo con las autoridades es que se tomen medidas con mayor rapidez. Por ejemplo, una de las últimas recomendaciones que hemos emitido es que DIGEMIT haga una simplificación de los requisitos, ¿no?, y de los trámites que exigen para la importación de todos los insumos o equipos que puedan servir para que el Perú pueda tener más oxígeno, más plantas de oxígeno o más equipos que les sirvan a los pacientes para acceder al medicamento, ya sea en los hospitales o en sus propias casas. Ahora, y este es un tema que rápidamente DIGEMIT debería de implementar. Ahora, ¿qué sería lo adecuado? En este caso, revisaba un reporte de hace algunos meses de Indecopi que analizó la situación del mercado del oxígeno medicinal en nuestro país y lo que señalaba era que, digamos, lo ideal, en un mundo ideal, sería que el oxígeno sea distribuido por los hospitales, que cada hospital tenga pues sus plantas de oxígeno que le dé a los pacientes esto y no ver largas colas de familiares desde las madrugadas o amaneciéndose incluso en estos distribuidores para llenar estos balones verdes. Efectivamente, ha habido un conformismo y falta de previsión, de precaución frente a una segunda ola que definitivamente es muy agresiva. Y creo que hubo una irresponsabilidad el año pasado al no prever que la segunda ola podía ser definitivamente mucho más grave. Y por tanto no se ha implementado con mayor agilidad todas las medidas que permitan tener más plantas de oxígeno en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, en los últimos meses, a partir del último trimestre del año pasado, recién se han establecido, por ejemplo, contratos que están pendientes de cumplimiento, uno con la UNI, por 47 plantas que todavía en esta quincena de febrero se debieron entregar un conjunto de plantas, pero eso no se ha cumplido. Entonces hay un retraso ahí en este contrato. Y también se ofrecieron otras 12 plantas de oxígeno también desde Salud. No obstante, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, nuestro país necesita plantas de oxígeno en los hospitales, también se necesita que las empresas que producen oxígeno para los hospitales también haya una mayor competencia entre empresas, porque ciertamente, sí, como tú lo manifestaste, Omar, en nuestro país hay muy pocas empresas productoras de oxígeno medicinal. Bueno, Indecopi, y hay principalmente 2 empresas que, exacto, tienen la mayor participación en el mercado y eso no le ha convenido al Perú. Y eso lo advertía ya, no ahora, lo ha advertido en noviembre del año pasado el Indecopi, al propio Ministerio de Salud, diciéndole que pues en el país había
prácticamente, literalmente, un duopolio. Solo dos empresas compitiendo en un mercado y con una tremenda posición de dominio. ¿Cómo rompemos eso? Bueno, ahí sí se necesita una mayor presencia estatal, porque estamos hablando nada menos que de un insumo que representa que una persona viva o muera. Y en este contexto, además, para comprender mejor qué es lo que le ha pasado en nuestro país con relación a esta gran carencia de oxígeno y al hecho de que existen muy pocas empresas produciendo y vendiéndole al Estado este medicamento, es importante, por ejemplo, que las instituciones de salud todas publiquen toda la información sobre los contratos que se han llevado a cabo sobre el oxígeno en lo que va de la pandemia, porque es importante también que se sepa no solo la producción de oxígeno, sino también quiénes han comprado oxígeno, a qué precios han comprado y cómo esos precios han ido variando a lo largo de este año que prácticamente ya se va a cumplir, porque la transparencia tiene que ser total. No solamente necesitamos transparencia sobre por ejemplo, si los hospitales tienen o no oxígeno, que es un tema en el que la Defensoría del Pueblo está contribuyendo por ejemplo, a esclarecer. Estamos nosotros reportando cuántos hospitales señalan carencia de oxígeno, sino también hay que transparentar los precios que ha pagado el Estado sobre el oxígeno a lo largo de la pandemia, porque sobre eso, por ejemplo, todavía hay muy poca información. Sí, claro, y con relación a los hospitales, no sé si me permites, Omar, por favor, quisiera señalar en este mes, en lo que va de febrero, tenemos casi diariamente, por lo menos 10 hospitales señalan una escasez total de oxígeno diariamente. O sea, 10. Todos los días al menos 10 hospitales reportan que no tienen nada de oxígeno. Y más o menos 20 hospitales en promedio diario señalan que les queda oxígeno solamente para 24 horas. Por ejemplo, el día 22 de febrero, 14 hospitales no tenían nada de oxígeno ese día ya disponible, ¿no? Y 23 hospitales reportaron que tenían oxígeno solo para un día. Y esto está generando graves afectaciones a los pacientes, porque los pacientes ya no están siendo recibidos en estos hospitales, porque como no hay el medicamento, ya no son recibidos y son condicionados a veces a que consigan su propio oxígeno. Y por eso es que vemos cada vez más drama humano en aquellos sitios donde la gente va a recargar balones, hay largas colas, hay una inseguridad terrible también en materia sanitaria, porque son finalmente situaciones donde la gente espera muchos días y sus pacientes mueren esperando que sus familiares les consigan oxígeno. No, es tremendo y además y esto me lo han comentado varios médicos que han estado en la primera línea, de lo inseguro que puede ser incluso suministrar a la persona este insumo de manera directa, es decir, sin la supervisión médica, porque el protocolo, entiendo, tiene que tener a un médico para el proceso de darle este insumo. Sí, tenemos que tener metas como país, y desde la Defensoría del Pueblo lo que creemos es que hay que prepararnos para tener un sistema que sea capaz de atender a las personas en los hospitales. No debemos normalizar que los pacientes graves de coronavirus se queden en sus casas a esperar la muerte muchas veces. Tenemos que trabajar intensamente, y le pedimos a todas las autoridades que pueden contribuir a invertir en relación al tema del oxígeno. En este tema los gobiernos locales pueden intervenir, los gobiernos regionales desde luego, el gobierno nacional ni qué decir. Hay que prepararnos para una tercera ola que puede ser más agresiva que una segunda ola, y entonces necesitamos seguir trabajando en una mayor producción de oxígeno, más plantas de oxígeno y también una mejor preparación con la población sobre las medidas que hay que tomar, pero con una meta clara, que es que los pacientes graves de coronavirus deben recibir atención en los hospitales. El oxígeno tiene que estar en los hospitales y allí tienen que recibir el medicamento. No podemos conformarnos con esta triste realidad que nos ha tocado en la primera ola y en la segunda ola. Tenemos que seguir como país esforzándonos para que frente a una tercera ola
podamos afrontar esta situación de manera digna, no como está sucediendo ahora. La carencia es muy grande porque cuando tú iniciaste el comentario señalabas que hay una carencia diaria de 110 toneladas. 110, sí. 110 toneladas diarias. Y con lo que ha ofrecido el gobierno recientemente sobre la importación de oxígeno desde Chile, esa es una importación que más o menos bordea las 40 toneladas semanales, eso equivale a 5.5 toneladas diarias. Y si tenemos en cuenta el ofrecimiento de Sauder, que has señalado también que va a empezar a incrementar la donación de oxígeno, allí son más o menos 20 toneladas diarias de aporte. Pero si sumamos ambos, prácticamente le va a seguir faltando al Perú por lo menos 80 toneladas diarias de oxígeno. Entonces hay mucho por hacer y por tanto nosotros esperamos que el Ministerio de Salud tenga un liderazgo claro en la materia para que nuestro país realmente tenga un cambio significativo en este Perfecto, señorita Abanto. Muchas gracias. Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, graficándonos lo complejo de esta situación, la crisis de oxígeno que enfrenta todavía nuestro país. Hemos llegado al fin del programa. No se vayan, no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.